Hola, bendición y larga vida a todo el pueblo religioso, bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa, bendición y larga vida a todos los seguidores de Iley Faudara por cualquiera de sus plataformas, ya sea TikTok, YouTube o Facebook. Hoy quiero hacer un pare o un stop en el ciclo que estamos llevando a cabo de hablar de los sordos un poco salidores o de los sordos un poco populares, y quiero detenerme en una cuestión que realizamos todos, tanto Lorizas como Babalawo, e incluso los iboros que participan en las consagraciones religiosas, y no sabemos de dónde viene y no sabemos muchas cosas que tenemos que saber acerca de este gran ceremonial que no es ni nada más ni nada menos que el inangareo. Inangareo se llama. El término usado vulgarmente en la calle es ñangareo. Eso está mal. Se llama inangareo. Sabemos que no somos ni mucho menos expertos en pronunciación, porque los practicantes de Ifá criollo somos un poco inexpertos en las pronunciaciones, y hasta ahora nos ha dado resultados. No estoy diciendo que esté mal o que esté bien, pero la palabra correcta es inangareo, que es una palabra compuesta por tres sílabas, que es Iná, que significa candela, Engá, que significa grande, Ireo, que significa iré o bueno. Entonces, si resumimos esto, podemos decir que se refiere a la candela grande que nos trae el beneficio, a la candela grande que nos trae el iré. Y cuando nos estamos refiriendo a la candela grande, nos estamos refiriendo precisamente al sol, porque el inangareu, no es más que una pleitesía que se le va a rendir al sol. El inangareu no nace en la tierra de Yoruba, no forma parte de, incluso la propia palabra no es parte del lenguaje Yoruba, sino que es parte del lenguaje Hausa, de la tierra Inábara Hausa, que fueron los primeros que hicieron esto. Y voy a estar explicando cómo Changó trajo eso a la tierra de Yoruba, y a la primera tierra que lo llevó fue a la tierra de Oyo. Y ahí voy a estar explicando el por qué se hace, qué significa cada uno de los elementos que utilizamos para el nangareo. Voy a estar dando la explicación de por qué el nangareo no lleva leche como muchas personas piensan o muchas personas lo hacen, el por qué el inangareo no se hace caliente con esta harina que cocinamos al fuego y después lo preparamos. Y voy a estar dando todas estas explicaciones, y vamos a estar desentrañando un poco los orígenes y el surgimiento del inangareo. Para ponernos en contexto tenemos que ir a Osajuani o Saloni. Dice por qué cuando los Dumare fue a crear el mundo, o los Dumare como creador del mundo, cuando lo fue a crear, lo primero que existía era una oscuridad total que se llama Orima. Esa oscuridad total donde solo había un puntico de luz, un solo puntico ínfimo de luz, donde este puntico de luz empezó a expandirse y empezó a crecer. Y Orima, la oscuridad, le pregunta que quién era y le dice que era la luz. En esta oscuridad, en Orima, la única manifestación que había antes de la creación del mundo no era nada más y nada menos que Echu. Esta es la gran importancia que tiene Echu, o que reviste Echu dentro del panteón Yoruba, porque antes de haber nada, ya Echu existía. Por eso es que Echu es el mensajero de los esboces, por eso es que Echu es el que lleva y trae los mensajes al cielo. Entonces, esta pequeña e ínfima gota de luz empezó a crecer, y Olodumare empezó a crear el mundo y creó la luna y creó al sol. Pero ¿qué pasó? Que la luna hizo el bo, y la gente la empezaron a adorar. Y la luna se convirtió en el oricha, en una parte de la luna se convirtió en el oricha de adivinación. Ochu no es más que el oricha de adivinación. Y por eso la luna se llama Ochucuá. Pero fue gracias a este herbo que hizo la luna. Lo que pasa es que el sol no quiso hacer el herbo pertinente, y por consiguiente el sol empezó a entrar en disyuntiva con todo lo demás creado por Olodumare, inclusive con la luna,
y con las personas. ¿Por qué? Porque el sol quemaba a las personas y todo el mundo se quejaba de él, a consecuencia de que no había querido hacer el esbozo. Y entonces empezaron a adorar a la luna, empezaron a adorar a la espiritualidad de la luna llamada Ochu, que no es más que la espiritualidad de la adivinación. Y por consiguiente el sol se empezó a sentir en un momento determinado apartado. En un momento determinado se empezó a sentir mal porque todo el mundo se quejaba de él, porque entró en disputa con la raza humana y con todos los demás elementos que Olodumare iba creando, porque el sol atacaba muy fuerte con sus rayos y a las personas le molestaba. Y por consiguiente, el sol empezó a pasar trabajo y dificultades, hasta que un día se encontró con Echu que le dijo que fuera por adivinación donde estaba Orula, que él lo iba a llevar. Y Echu llevó el sol a la casa de Orula. Cuando Orula le hizo adivinación, le vio Osa Juani, Osa Loni, Osa Meta, donde le recomendó hacer el bo con 3 J, Achobubua, que es el paño rojo, la jícara, el saraco, que es el contenido de la jícara, que voy a estar explicando cómo se hace también y qué es lo que lleva, una canasta y arena, para que el sol fuera importante y no entrara más en disputa con los demás elementos que estaba creando para formar el mundo, Olodumare, como las plantas, como la tierra y como los seres humanos. Por consiguiente, el sol hizo el esbozo, pero hizo el esbozo a consecuencia de que Echu le regaló las cuestiones terrenales como la canasta, la jícara y el paño rojo para que pudiera hacer su esbozo. Y por consiguiente el sol hace su esbozo y el sol empieza a agradar a las personas. Sin embargo, queda como referente que a las 12 del día, cuando el sol tiene mayor incidencia sobre la tierra, todo el mundo tiene que trancarse dentro de su casa o las personas le huyen al sol, porque a esa hora es que más quema el sol. Y es a consecuencia de este esbozo que hizo, y esta fue la condición que el sol le puso a Orula para cuando le hizo el esbozo y se la dejaron, que a las 12 del día, cuando él incidiera más fuerte, las personas siempre iban a buscar dónde guarecerse para no estar expuestos a los rayos del sol y no exponerse a las enfermedades que todos sabemos que los rayos ultravioletas suelen causar en el ser humano. Por eso, por esa razón, es que el inangareo se hace antes de las 12 del día, porque después de las 12 del día ya no va a surtir efecto. ¿Y por qué? Ahora cuando lleguemos a la otra parte de la historia, van a ver. Dicen que en Oyo había un rey que se llamaba Changó, pero que él mantenía ciertos amoríos con Oya, que vivía en la tierra de Tacua. Y Changó va a ver a Oya a la tierra de Tacua. Pero en Inabara Hausa, que era una tierra aledaña donde vivían los Hausa, estas personas tenían por costumbre, cuando se levantaban en la mañana, lo primero que hacían eran hacer el ritual del nangareo. El porqué lo primero que hacían era poner la jícara con el sarabeco, con todas las cosas, pero allí no había necesidad de poner la arena, porque eso era un desierto y estaba lleno de arena. Esta gente lo que hacían era que calzaban la jícara del sarabeco, la calzaban con 3 piedras, que cuando Changó se llevó el secreto después, no trajo esas 3 piedras, pero después vamos a ver por qué no trajo esas 3 piedras. Calzaban la jícara con 3 piedras y salía el pueblo entero, antes de hacer cualquier tipo de actividad. En la mañana salía el pueblo entero a hacer este ceremonial religioso, donde lo primero que da a agotación esto es que el pueblo se reunía para desayunar. Y por eso es que cuando nosotros los babalawos o los olorizas vamos a hacer un plante o vamos a hacer un santo, vamos a hacer cualquier tipo de consagración, se le dice a las personas que no vengan desayunados de su casa, porque lo primero que tienen que ingerir es el nangareo y después posteriormente se sientan a la mesa a desayunar antes de hacer la adivinación. Esta es la causa por lo que nosotros decimos no vengan desayunados, y a los gitases y a todo este tipo de cuestiones no se va desayunado, porque lo primero que hay que ingerir es el nangareo.
Entonces, estas personas de la tierra Inabara Hausa hacían este tipo de ceremonial, pero era una tierra muy próspera. Era una tierra donde las personas, a pesar de tener la sangre caliente porque eran guerreros, vivían en armonía y salían todos por la mañana a hacer este ceremonial y a implorar los olores. Por consiguiente, Changó, que estaba en la tierra Tacua, empezó a oír los comentarios de que en esa tierra se vivía bien, de que en esa tierra había prosperidad, de que en esa tierra había serenidad para vivir de todo ámbito y que las riquezas eran abundantes. Y Changó quiso ir a ver cómo esa gente podían vivir en paz, en esa armonía. Y por consiguiente se dirigió hacia la tierra Tacua, hacia la tierra Inabara Hausa, perdón, y ahí, cuando el jefe de esa tierra vio que era Changó, lo invitó a la mañana siguiente a desayunar. Y Changó dijo, perfecto, vamos a desayunar, no pasa nada. Pero cuando Changó vio que todo el mundo salía a desayunar y que todo el mundo cogía del recipiente que había en la jícara, tomaba y echaba por fuera. ¿Por qué las personas echaban por fuera? Porque la tierra, la arena de Inabara Hausa era una arena muy caliente y como estos personajes andaban descalzos, echaban por fuera y se paraban encima de lo mojado porque había que esperar hasta que el último terminara. Por consiguiente, lo que hacían era refrescar la tierra para poderse parar encima de ella. Porque la arena, porque no era tierra, estamos hablando de un desierto, entonces la arena estaba demasiado caliente, aunque el sol estuviera saliendo en ese momento, ya la arena era demasiado caliente en Inabara Hausa. Por consiguiente, Changó, que estaba viendo todo aquello, el por qué en un momento determinado Changó se fijó que los hombres cogían con la mano derecha y las mujeres con la mano izquierda. Y esto no es más que enseñar de jerarquía de por qué el hombre representa la fuerza de la mano derecha, pero si buscamos el significado de la mano izquierda dentro del proceso religioso representa la inteligencia. Entonces podemos llegar a la conclusión de que lo hacían para representar la fuerza y la fiereza de los guerreros, porque los hausas eran guerreros y las mujeres cogían con la mano izquierda para representar la inteligencia y mantener un equilibrio entre inteligencia y fuerza dentro de su gente. Entonces Changó, que ve que todo el mundo sale, que todo el mundo se reúne alrededor de esto y hacen estos ceremoniales religiosos, y entonces después que comienzan a hacer sus actividades cotidianas, le dice al jefe de la tribu que cómo es esto, que él quería llevarse ese secreto. El jefe de la tribu le dice que eso no tiene problema y le enseña a preparar el saraco. ¿Cómo se prepara el saraco? Lo primero es que el saraco, vamos a partir de que hay que hacerle el eco primero, porque saraco tiene una traducción que dice algo como refresco de eco, pero azará, la palabra azará significa diluir, triturar, mezclar, significa estas cosas. Entonces, saraco significa diluir el eco. Si lo llevamos a la traducción literal, todos sabemos que saraco es este refresco que se hace, que es otra de las traducciones que tiene. Lo que pasa es que eso se hace, el eco se hace con un maíz que se llama ogi, que es un maíz blanco. Y aquí es donde voy a explicarles por qué no lleva leche. Este maíz es blanco y cuando suelta la leche esta, que todos sabemos que suelta el maíz cuando se muele, es blanca. Entonces cuando usted diluye o mezcla el saraco con el agua, entonces se queda una mezcla blanca. Pero en Cuba el maíz que tenemos, todo el mundo sabe que es maíz amarillo y no tenemos más. Los que hemos tenido la oportunidad de viajar a otros países y de vivir en otros países, sabemos que hay maíz negro, maíz rojo, maíz violeta, maíz blanco, maíz de dos colores, pero en Cuba el único maíz que hay es amarillo. Y por consiguiente, una de las teorías que plantea de por qué se le echa la leche en Cuba es para teñirlo de blanco como salía aquel saraco, pero en la receta original de la tierra Inabara Hausa no lleva en ningún momento leche. Entonces, no es más que el saraco diluido en el agua, y entonces
Ya dije que el sarao, el eco se hacía de maíz ese que se llama ogui, que es un maíz blanco, y se le echan otro tipo de ingredientes como son otí, efún, orí, miel, cacao y todas estas cosas. Eso es lo que lleva el nangareo. El nangareo no lleva leche, el nangareo no lleva azúcar, el nangareo se endulza con la miel. El nangareo se le echa cascarilla, al nangareo se le echa orí, al nangareo se le echa otí. Otí como elemento purificador en todas las cuestiones. Recuerden que el otí vino a purificar y es un elemento purificador. Entonces, eso es lo que lleva el sagrado de co. El sagrado de co no es caliente. El sagrado de co, usted no puede hacer la harina con leche en el fogón y meterle la jícara y echarle un poco de agua para diluirlo un poco más y llevarlo a eso. Porque al sol usted no le puede dar ningún tipo de dimú caliente. Porque ya, si usted lo que está es queriendo atrapar la energía del sol en el nangareo y está diciendo que esa, su propia traducción, dice la candela la candela grande que nos viene a ofrecer el ireo, entonces usted no le puede ofrecer nada al sol caliente. Todo esto se hace frío, tuto, del tiempo. Porque es inconcebible darle al sol algo más caliente. Entonces, lo que estaríamos sería aumentando la calentura que ya tiene el sol. Entonces, al sol hay que darle cosas tuto. Y por eso ese sagrado co es tuto. Aparte, recordemos que el sagrado co es una bebida de las predilectas de los batalá. Y los batalá no toma nada caliente, todo lo toma tuto. Todo es fresco. Entonces, por consiguiente, esto que hacemos de una cazuela, un poco de harina de maíz y un poco de leche y preparamos eso y lo llevamos al nangareo, eso está mal. Eso hay que tener cuidado con eso. Todo esto se prepara en frío. Ahora, ¿qué va a representar? Cuando Changó se lleva todas estas cosas, llega, pero en Oyo no hay arena. Cuando Changó es Oyo, que va a implementar en el inangareo, llega allí y lo primero que vas a ver a Orula y le dice, vamos a hacer adivinación para esto. Cuando se hace adivinación para el inangareo, se adivina Oturamey y por eso entonces casi todas las personas, usted le pregunta o le habla del nangareo y te dice, eso nace en Oturamey y estoy demostrando ahora mismo que no nace en Oturamey y que lo trajo Changó y le hicieron adivinación para introducirlo en el mundo de Yoruba con Oturamey. Por eso está recogido las escrituras en Oturamey, pero ya estamos hablando que desde Osaloni viene todas estas cuestiones que estamos explicando. Entonces, Orula le hace adivinación para Oturamey, pero se encuentran con la problemática de que en Oyo no hay arena. Entonces, lo que hacen es poner un montículo de arena traída de la tierra y Navara Hausa, y encima ponen eso, pero se pone Oturamey en la arena, recordando la espiritualidad del Lordun con que se hizo adivinación para este suceso en específico por primera vez. Por tanto, y por cuanto nosotros los babalawos ponemos un montículo de arena y ponemos Oturamey en la arena y encima entonces es que ponemos la jícara del inangareo con todos estos ingredientes adentro mezclados. Incluso en Cuba se adoptó la costumbre de ponerle hojas de Ewegundún o prodigiosa o siempre viva, como le quieran llamar, picadas en pedacitos. Eso no tiene problema porque esa hoja, si nos vamos a remitir otra vez, es dos batalá, es una planta fresca y no tiene ninguna problemática en ir dentro del sarabeco. ¿Van a entender? Entonces, nosotros ponemos esto encima de la arena y hacemos todas las cosas como mismo las hizo el sol en su voz, porque Orula dictaminó cuando vio Oturamey el porqué los humanos, para quitarse esa intensidad del sol de arriba y que el sol no les arreciara tanto, tenían que hacerle el mismo voz que había hecho el sol en el cielo, los humanos teníamos que hacerlo en la tierra. Por consiguiente, los humanos hicieron el mismo voz con la canasta, con el paño rojo, con la jícara, con la arena, con toda la indumentaria que lo hizo el sol, y entonces empezamos a hacer el nangareo, como hasta el día de hoy. Entonces, todos hemos visto que ya le damos coco al nangareo, empezamos a funcionar con el nangareo y llega un momento en que sacamos 4 jícaras
para distintas posiciones. Se sacan 4 jícaras, donde estas 4 jícaras con un poquito de nangareo después que pasó todo el mundo, van a tener distintas posiciones. Una baila Egun. ¿Por qué? Porque en la tierra de Návarra Hausa, los Hausa, cuando hacían esta invocación, le rendían pleitesía a Olorum, pero también a Bobo Egun. Por consiguiente, por eso nosotros los Itases no rendimos pleitesía a Egun, no le damos coco a Egun en el Itá, porque ya hicimos nangareo y sería hacerlo doble. Entonces, por consiguiente, una de estas jícaras va a Egun, la otra va a donde está Echu, porque Echu fue el que le proporcionó los ingredientes a Olorum para que pudiera hacer el esbo. La otra va a Changó, porque Changó fue el que trajo de la tierra de Návarra Hausa a la tierra yoruba de Oyo esto, y la otra va al santo que se le esté haciendo en este momento. Si es un plante de mano Orula o si es un Ifá, va a Orula, y si no, va a donde van todos los platos de los santos. Ahí va esta jícara con ese poquito, en alusión a estos 4 pilares que fueron los que ayudaron en la evolución y desarrollo de esta consagración. Entonces, el paño rojo. El paño rojo que va dentro, el paño rojo es una de las cuestiones que tuvo que poner en el esbo Olorum y que se la regaló el Eguá. Pero el paño rojo, cuando usted presenta el paño rojo, usted dice a Cholorum como allá, Alafi Tete Kunita, Alafi Tete Kunita. Usted lo que está diciendo, Alafi, deme su bendición, Rey, deme su bendición, Olorum, que es un rey, que es Alafi, que me dé su bendición para que las letras del Itá vengan frescas. Y entonces usted tapa con esto. Después usted hace bárica con la canasta. Rodea la canasta a todas las personas y van cantando bárica, carimale, carica, carimale. Entonces, la canasta, ¿qué va a representar? La canasta representa la forma que nosotros tenemos de atrapar la energía del sol a la que estamos llamando desde que estamos haciendo el nangareo, porque cada vez que le estamos diciendo algo en nangareo, el que ha escuchado el canto del nangareo, nangaré, nangaré, nangareo, es una conversación que estamos teniendo para con Olorum, que le estamos diciendo, vamos a hacer nangareo aquí en la tierra, Apoito Boloño, Olofi Loyigi, Olofi Laguardo, todas esas cosas, Olorum, no me des intensamente en los ojos para que no se me deteriore. Y es una conversación que estamos teniendo para con Olorum en ese canto, donde estamos tratando de atrapar esa energía de Olorum en esa canasta con esa jícara y con eso. Y estamos, cuando hacemos aguan, guanache, Olorum, aguan, guanache. Entonces, pero por eso es que nosotros no podemos mirar fijamente al sol. Es lo que quiere decir esto. Por eso ponemos una canasta encima de esto y dejamos atrapado toda la espiritualidad de Olorum ahí. Hay que hacer una aclaración o una salvedad. Todas las personas que estén en la casa, tengan cualquier tipo de ceremonia religioso o no, deben participar en este rito del inangareo. Dice, ¿por qué? En un momento determinado, cuando hacemos esto, además hay muchas personas, ciertos religiosos, que dicen que no es de obligación hacer inangareo antes de hacer adivinación o antes de hacer Itá. Lo veo correcto que cada cual piense lo que quiera, porque muchas personas dicen que en Nigeria, en África no se hacía. Sin embargo, en África sí se hacía, porque está descrito en la tierra de Návarra Hausa, pero aparte está descrito y que se apoderaron de muchos secretos y que arraigaron mucho el nangareo a ellos. Los habitantes de la tierra Dahomey, los araraces, hicieron ese rito muy de ellos. Por consiguiente, el nangareo y nangareo arará no se parece de nosotros. Yo he tenido la oportunidad de participar en el nangareo arará y son con una sábana y cada uno va aguantando una punta y cada vez que uno suelta el otro coge y le ponen otra serie de cuestiones abajo. Pero hay distintos dentro, pero esto es en la tierra arará.
Pero dentro de nuestro proceso religioso también hay distintos tipos de inangareu, porque el inangareu que se hace cuando usted hace su primer ifá o luego cuando usted hace su primer ifá, ese inangareu lleva el sacrificio de 4 palomas blancas. Pero cuando estamos dando dudúa, el inangareu es un iragüo, lleva una serie de ingredientes que no son precisamente los que llevan normalmente el inangareu. Entonces hay distintos tipos de inangareu y hay que estar preparados para poder llevar ritualmente estos inangareos que existen. ¿Me van a entender? Dice por qué en un momento determinado, independientemente de que las personas digan que sí se hace, que no se hace, ya esto está arraigado dentro de nuestro culto religioso y ahora sería, bajo mi criterio personal, sería una locura quitar el inangareo de nuestras tradiciones, porque yo ahora mismo no me imagino un itá de Icofafunia o Facafunia Hormila sin inangareo, independientemente de que digan que sí se puede hacer o que no se puede hacer dentro del proceso de Ifá criollo, está arraigado el inangareo y lo vamos a seguir haciendo, o por lo menos yo lo seguiré haciendo, pero hay sus disyuntivas con estas cuestiones dentro del inangareo. Espero que les haya servido para aclarar muchas dudas. Espero que les haya servido para saber de dónde salen las cosas, qué significa cada cosa, por qué se ponen las cosas, quién lo introdujo. Y espero que les haya servido sobre todo para que no digan más nace en Otura Mey, porque me he encontrado muchos babalaos que me dicen, no, eso nace en Otura Mey, entonces no tienen ni idea de la tierra y Návara Hausa, de los Hausas y de todas estas cuestiones. No tienen ni idea de nada de estas cosas, de por qué de las cosas. Y siempre es bueno refrescar y ir a los por qué y a los por cuánto de las cosas. Espero que les haya servido para agrandar el conocimiento religioso. Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube de manera gratuita y que no les deseo suerte porque los que tenemos Ifá y Oricha tenemos el 75% de la suerte hecha y el otro 25% lo alcanzamos a través de las grabaciones, los esboces y siendo obedientes a nuestras gitas. Que la bendición de Olofin, Olorum, Olodumare y sus respectivos de la guarda siempre los alcance. Nos estamos viendo y Boris Boya y Bocheche.